Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú. Muy buenos días, ¿cómo están? Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Gracias a la red de comunicación regional tenemos este programa que llega a más de 12 regiones del país, a más de 50 emisoras radiales y televisivas en las provincias, en las regiones más alejadas del Perú. Siempre trayendo un poco de análisis político y económico. Y ahora que se acerca el final del año, ya el 2022 está a la vuelta de la esquina, literalmente a nada, es bueno reflexionar y conversar sobre los grandes temas del país. Amigos y amigas, ustedes pueden estar preocupados por el COVID, por el trabajo, por la plata que llega a la casa, por la familia, pero lo que ocurre en el país, lo que ocurre a las afueras de tu casa, en tu comunidad, en tu ciudad, en tu región, afecta también la economía de tu casa, afecta a tu hogar. Muchas veces en un país como el nuestro, que es a veces tan vulnerable, tan informal, uno tiene que estar preocupado por el día a día y olvida que la política, lo que hace el Estado, lo que hacen los políticos, lo que hacen nuestros líderes, termina influyendo en nuestras vidas. Por eso es importante tener una opinión, estar informados acerca de lo que pasa en el Perú. Ayer tuvimos con nosotros a la doctora Lourdes Flores Nano, pidiéndole de alguna forma cuáles eran sus deseos para el 2022, ¿no? Cuáles eran los propósitos de los actores más importantes del país para el 2022. Y hoy día tenemos un invitado muy especial también, el ingeniero Roque Benavides, quien fuera presidente de la CONFIEP, pero también quien es director, digamos, un empresario peruano, muy comprometido con el país desde hace muchos años, además por un tema también de la familia. La familia Benavides ha tenido siempre un rol muy importante en el país, en el ámbito empresarial, y también ha incursionado en la política. Está con nosotros ya Roque Benavides. Muy buenos días, Roque, ¿cómo estás? Muy buenos días, José Ignacio. Muchas gracias por la oportunidad. Siempre Gracias. momento para reflexionar sobre el futuro de nuestro país, de nuestro querido Perú. Así es, fin de año ya no es momento para el apuro, para el impulso, sino más bien para la reflexión más calmada, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo me hago es ya como empresario, viéndolo como un hombre de empresa que siente la realidad del país en varias regiones, además por los proyectos que tiene Buenaventura y las empresas que diriges. ¿Cómo has visto el ánimo de los empresarios? ¿Cómo has visto al empresario peruano en el 2021? Bueno, venimos de una época muy difícil, ¿no? Los últimos 5 años nos han presentado, pues, 5 o 4 presidentes de la República, no sé cuántos gabinetes, no sé cuántos ministros, el COVID, por supuesto, que nos ha golpeado a todos. Ha sido lo más democrático que hemos podido recibir, porque todas las familias del Perú han sufrido, la mía comenzando y seguramente tantas otras en el Perú. Y creo que eso es lo prioritario, que nos ha bajado un poco a la realidad de que somos pues seres humanos y que tenemos enfermedades y que tenemos muchos problemas. Pero eso, aunado a la inestabilidad política, a la inestabilidad social, a la crisis económica que estamos viviendo, pues hace un poco la tormenta perfecta. Hemos tenido elecciones generales, se eligió al señor Pedro Castillo, quien ha tenido ya 2 gabinetes en menos de 3 meses o 4 meses y tantos otros ministros de Estado. Todo eso genera mucha inestabilidad política, inestabilidad económica. El crecimiento se ha puesto un poco más lento de lo que quisiéramos y el ambiente para las inversiones no pareciera pues el más adecuado. Yo creo que en ese sentido la prensa cumple pues un rol muy importante en transmitir esa frustración que existe. Y la gente que vive en el mundo empresarial pues no es distinta. También sentimos eso mismo, que la gente piensa que no tenemos pues la adecuada estabilidad para poder seguir haciendo esas inversiones que son finalmente las que son fundamentales para crear puestos de trabajo y generar bienestar y dar un ambiente para que la gente, nuestros compatriotas, querramos seguir viviendo
en nuestro querido Perú. Ayer la doctora Lourdes Flores Nano decía algo importante, decía que esperaba que los empresarios se comprometieran en el 2022 con el país. Sin embargo, como tú mencionas, un empresario bueno, es decir, un buen empresario, un empresario que hace su trabajo, tiene que ver los riesgos, se preocupa por su familia, ve al país también como un mercado en el cual se puede o no se puede invertir. ¿Cómo hacer para que los empresarios peruanos en el 2022, además de que el Estado pone las reglas de juego, eso más o menos lo podemos saber, pero además de eso, ¿cómo hacer para que el empresario peruano se comprometa más en el debate, en la política con P mayúscula, digamos, en los problemas de la ciudadanía? Los políticos también tienen que comprometerse, ¿eh? Y los empresarios, obviamente, la gente de la calle, todos tenemos que estar comprometidos con el desarrollo de nuestro país. ¿Cómo hacemos para que los empresarios asuman aún mejor su rol? Porque hay muy buenos empresarios, que hay unos pocos que nos han desprestigiado, así como hay unos pocos políticos que han desprestigiado la política del Perú, hay unos pocos profesores que han desprestigiado al magisterio. Bueno, creo que concentrándonos en el tema de los empresarios, yo soy de los que creo firmemente que los empresarios tenemos que dar la cara. Quién sabe, y me lo han dicho algunos, yo soy una suerte de excepción que nunca dejo de estar con la gente que me convoca para recibir mi opinión, que supongo que no es una opinión inadecuada, sino todo lo contrario, una opinión constructiva, una opinión que quiere que el Perú progrese, que quiere que el Perú sea un mejor país para todos los peruanos, no solamente para algunos. Y en ese sentido, yo creo que los empresarios tenemos que comprometernos con la política, pero no solamente la política, también con la educación, con las universidades. Yo insisto tanto que tantos empresarios exitosos del Perú deberían de estar enseñando en las universidades, transmitiendo un mensaje, dándole a los jóvenes esas herramientas que nosotros hemos recibido o que hemos adquirido producto de la experiencia. Y en ese sentido, creo que el compromiso tiene que ser a todo nivel, a todo nivel. Por supuesto que con la política, porque finalmente, como decía Aristóteles, el hombre es un animal político. Y ahí a la torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. Los empresarios no podemos, sino también dar nuestra opinión en política, para que esa política que al final nos rebota pueda ser el marco adecuado para que haya mucho más inversiones, para que haya mucho mejor futuro, para que haya mucho más oportunidades para más gente en nuestro querido Perú, ¿no? Ahora, yo tengo una pregunta quizás un poco incómoda con este tema, pero hay dos tipos de empresarios, que no me refiero a los grandes y a los pequeños, ¿eh? Me refiero a los empresarios que son nacionales y a los empresarios que son internacionales. Yo noto, no con alegría, que muchas empresas internacionales o transnacionales, como se pueden llamar, cuando vienen al Perú, se comprometen con ciertos temas de género, temas de paridad salarial, temas de inclusión social, incluso invierten en temas de desarrollo sostenible, lo cual está muy bien, pero no se involucran con temas como la informalidad, la pobreza, la regulación, lo que mencionas tú, es decir, el debate público, ¿no? Y eso también genera un problema, porque entonces tienes dos empresarios, unos que son más aguerridos y entienden que hay algo que está pasando que está mal, y como tú dices, ponen el pecho. Y otros que más bien se ponen medio al costadito, no quedan mal con nadie, no se unen en ciertos proyectos que parece más bien que conversan con el Estado, se lleva bien con uno, se lleva bien con el otro, y no terminan de tomar una postura firme. Bueno, es un comentario pregunta, digamos, ¿qué piensas de esto o cómo lo ves? Creo que necesitamos los dos tipos de empresarios. Yo creo que el empresario internacional que viene a invertir en nuestro país contribuye en la generación de riqueza, en la generación de puestos de trabajo, en la generación de bienestar general. Creo que los peruanos, y en ese sentido tenemos que reconocer que el inversionista peruano, el empresario peruano, tiene un doble rol. Y ese doble rol es comprometerse también en la educación, en la salud, en la infraestructura básica, en el larguísimo plazo. Quienes queremos que nuestro país sea mejor y que somos peruanos,
pues lo queremos en muy largo plazo. Pero eso no le quita que el que viene a invertir y que se preocupa de temas de género y en temas, quién sabe, no sé si pueda decir cosméticos, pero que dan buena impresión, tampoco es que esté mal. En el mundo globalizado, la inversión ya no tiene casi fronteras. Eso sí, hay que reconocer que, y no me canso de repetirlo, que del 100% de la inversión en nuestro país, 80% es inversión privada y 20% es inversión pública del Estado. Y del 80% que es inversión privada, 80% es inversión nacional de peruanos. Somos nosotros los peruanos los que tenemos que dar la cara. Eso no le quita que ese 20% de inversión privada que viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, debe ser bienvenida, debe ser promovida para generar más puestos de trabajo. Yo creo que hay pues una responsabilidad adicional a los empresarios peruanos en el Perú, pero eso no le quita que la inversión que venga de otras latitudes también sea muy beneficiosa. En alguna conversación mencionabas que el tema ideológico no era tan importante, las izquierdas, las derechas, sino más bien la eficiencia del Estado, la eficiencia en la gestión, la transparencia. En el sector minero, por ejemplo, el empresario minero tiene mucho contacto con el Estado, mucho contacto, desde el ministerio hasta el último gobierno local, digamos, en el último cerro. ¿Qué pasa con el Estado? A fin de año nos querían clavar una reforma tributaria y nosotros en la asociación decíamos, oye, antes que la reforma tributaria, reforma el Estado, ¿no? ¿Cómo ves tú el problema del Estado para el 2022? Es evidente que lo que se aplica para muchos campos, en la universidad se habla de la triple hélice, el Estado, la industria y la academia. Pues en el mundo empresarial también necesitamos de la sostenibilidad, y la sostenibilidad tiene que ver con la participación del Estado, del sector privado y de la sociedad civil. Y lamentablemente lo que vemos es que en el Perú nuestro Estado no es de los más eficientes. Es un Estado ausente en muchas zonas, especialmente las zonas alejadas de las grandes ciudades, en las zonas rurales, en las zonas altoandinas, en la selva. Y en ese sentido, yo coincido contigo en lo que mencionabas en tu pregunta. Antes que reforma tributaria, reforma del Estado. Hagamos a nuestro Estado más eficiente. En las últimas elecciones salió el tema de por qué nos entregaba, por ejemplo, ese 40% del canon minero que no se utiliza en las regiones mineras, porque no se le entregaba directamente a las comunidades. Bueno, es un planteamiento interesante, un planteamiento que merece ser evaluado, pero en vez de decir hay 40% del canon que no lo utiliza por ineficiencia del Estado, ¿por qué no volvemos eficiente al Estado para que ese Estado nos pueda dar agua, desagüe, servicios de educación, mejor servicio de justicia y de seguridad, por supuesto? Entonces, yo sí coincido contigo de que lo que necesitamos es un Estado más eficiente, que nos brinde más servicios a todos los peruanos y a todos los que en el fondo trabajamos en nuestro país. ¿Qué es lo que diferencia a un país subdesarrollado de un país desarrollado? En el fondo, la infraestructura, y la infraestructura en el Perú también está muy retrasada, y es el Estado al que le corresponde promover esa infraestructura, ya sea con asociaciones público-privadas o ya sea con inversión directa, pero eso es lo que nos va a hacer más competitivos, que es finalmente lo que tenemos que buscar para nuestro querido Perú. El tema de los conflictos mineros tiene que ver con esto. ¿Crees tú que el Estado ha jugado ahí más bien un rol pasivo y que justamente por no utilizar bien el canon, las regalías, esto de alguna forma ha mantenido el descontento de la población? ¿Cómo hace para resolver los conflictos mineros en esta época? Bueno, a la hora que no llegan los beneficios de la industria minera a la población se frustra y voltea sus ojos hacia la empresa minera, diciendo: usted, empresa minera, no me está dando los beneficios que yo merezco. Y es en realidad al Estado al que le corresponde la redistribución de esas rentas. Y esa redistribución
debe ser hecha en forma pues muy eficiente. El Estado, y mi experiencia me lo dice, brilla por su ausencia. En el fondo lo único que hace es generar más burocracia desde Lima, desde las grandes ciudades, y al final eso tiene un impacto sobre la velocidad con que se pueden desarrollar proyectos fuera de las grandes ciudades. El Estado ha sido un gran ausente en las confrontaciones que puedan haber habido entre las comunidades y las empresas mineras. Un ejemplo es el de Bambas, que es un ejemplo reciente y que es muy, muy actual. Cuando el presidente Kuczynski todavía estaba en la presidencia y su ministro de Transporte y Comunicaciones, el señor Vizcarra, fue a solucionar el problema de Bambas, fue y ofreció el asfaltado de las carreteras. Regresó a Lima y no hicieron nada. Y luego fue el señor Bellido, ya con el gobierno del señor Castillo, y dijo, en 90 días yo soluciono el problema. Pues tampoco sucedió. Y luego va pues la señora Vázquez, que a su vez antes había estado en Ayacucho y dijo que iba a paralizar las operaciones mineras porque había un plan de cierre, no un compromiso de cierre, un instrumento medioambiental que es absolutamente dinámico. Entonces, ¿qué autoridad tiene la señora Vázquez para ir a solucionar pues los problemas de Bambas? Entonces, y ahí no he hablado todavía de la empresa, que también seguramente ha cometido algunos errores y que hay que subsanarlos, pero eso, un ejemplo como el de Bambas es clarísimo. El ejemplo de Tía María, por ejemplo, ¿cómo es posible que no se haga pues un planteamiento inteligente de construir un gran reservorio en la parte alta del río Tambo para que la gente que trabaja en agricultura y ganadería en el Valle del Tambo se sienta tranquila de que no le van a tocar pues su agua, de que van a tener los recursos para poder desarrollarse en agricultura y ganadería conjuntamente con la minería? Al Estado le corresponde transmitir un mensaje de que la minería y la agricultura pueden trabajar juntos. En el caso de Bambas, yo estoy convencido que lo que hay que hacer es un ferrocarril, una línea de ferrocarril que una con el ferrocarril del sur, y eso le dé más posibilidades a las comunidades de esa zona. Pero no, acá lo que están pensando es estirar la mano para que le caiga unos billetitos, y eso, por supuesto, se acabará en el corto plazo, como se acabarán los bonos que se han venido entregando, que son necesarios en el corto plazo, pero que al final la solución está en la inversión que genera puestos de trabajo, y esos puestos de trabajo son el mejor bono, lo que más genera esa autoestima en la población que tanto necesitamos en el Perú. Has asumido el decanato del Colegio de Ingenieros de Lima en estas últimas semanas y tú mencionabas la importancia de la academia, de la reflexión, de la investigación, del análisis. ¿Crees que el Colegio de Ingenieros de Lima tiene un rol o podría tener un rol más preponderante, más importante, por ejemplo, en el análisis de temas mineros, laborales, técnicos, tecnología, también temas de agricultura? ¿Cómo ves, cuál es tu rol, cuál es tu proyecto con el Colegio de Ingenieros de Lima? Muchas gracias por la pregunta. Ingenieros para la innovación. Ese fue nuestro lema en el Colegio de Ingenieros. Ponte a pensar, Einstein decía, si haces lo mismo, vas a llegar al mismo resultado, pero si innovas, vas a llegar a mejores resultados. Y creo que la ingeniería nacional, y yo soy de formación ingeniero, que mi actuación pública, si cabe el término, haya sido más en el campo empresarial, no le quita que yo siga pensando que la ingeniería nacional puede cumplir un rol fundamental, buscando alternativas como el ferrocarril, como el reservorio en Tía María, y que nos pronunciemos sobre los grandes problemas que tenemos en el Perú en infraestructura. ¿Cómo es posible que Chaimochic 3 esté paralizado hace 5 años y que no permita que se generen tantos cientos de miles de puestos de trabajo en la región La Libertad? Hace 5 años está paralizado por una cuestión burocrática. Yo creo que los ingenieros del Perú tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de pronunciarnos cuando se habla pues de las lagunas que alimentan de agua a Lima. Yo creo que tenemos el derecho y la obligación de pronunciarnos también
de contribuir a que las cosas se hagan mucho mejor. Y en ese sentido, creo que el Colegio de Ingenieros puede ser mucho más gravitante en el desarrollo de nuestro país, y por eso es que nos entusiasmamos de ir a estas elecciones, que hemos recibido pues un respaldo mayoritario que yo con toda modestia aparte agradezco, y creo que eso lo único que hace es comprometer nuestra responsabilidad para con el desarrollo de la ingeniería y el desarrollo de nuestro Perú. De acuerdo. Un poco la de cierre. Ya para el 2022, ¿qué le pedirías tú, Roque, a los empresarios, a los políticos, a los que lideran el debate público, en vistas a lo que necesita el país, ¿no? ¿Cuáles serían tus prioridades para el 2022? La verdad es que resumir muy corto es difícil, pero creo que uno de ellos es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Creo que hay que promover que en el Perú haya mucho más posibilidades de que todos respetemos las leyes, todos sepamos cuál es nuestro rol en nuestro país. Creo que la inversión debe ser promovida en todas las formas para así darle más oportunidades a más peruanos y así generar mucho más puestos de trabajo. Creo que si es que nos abocamos a esos dos aspectos, podremos salir adelante. El Perú es un país de grandes posibilidades, pero que tenemos que meterle punche, meterle trabajo y, por supuesto, luchar contra la corrupción. Creo que hay que, todos los peruanos, respetar el Estado de Derecho. Creo que el marco legal es fundamental. No se puede ir pues a Ayacucho a decir voy a paralizar minas. Creo que eso es fundamental. Y creo que el Perú tiene grandes posibilidades. Creo que tenemos el talento. Creo que los ingenieros del Perú tenemos también un rol que jugar. Gracias. Muchas gracias, Roque Benedes, por estar con nosotros, y espero que en tu rol como decano del Colegio de Ingenieros te vaya muy bien el próximo año. Muchas gracias. Fuerte abrazo a todos. Gracias a RCR, siempre muy positivos. Gracias. Gracias. Ha sido el ingeniero Roque Benavides, actual decano electo del Colegio de Ingenieros de Lima, quien nos ha comentado sus reflexiones acerca del final del año, de la situación del país. Y yo me quedo con una reflexión muy importante. Estado de Derecho. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho, amigos y amigas? Aunque la palabra suene un poco política o técnica, el Estado de Derecho es el respeto de las reglas, el respeto de la propiedad privada, el respeto, digamos, de la propiedad pública, el respeto de las leyes, que haya justicia, que si alguien te hace daño, tú puedas recibir de un sistema de justicia adecuado una solución a tu problema, que se respete tu inversión, que el Estado también respete las reglas de juego. Un Estado de Derecho es un Estado donde las reglas y las cosas funcionan, donde cada uno cumple su rol y respeta las instituciones. Y definitivamente, como también dijera Roque Benavides, en los últimos 5 años, justamente eso es lo que no ha pasado. Tantos gabinetes, tantos presidentes, 3 congresos en menos de 3 años. Todo esto es lo menos parecido a un Estado ordenado, eficiente, un Estado donde se respetan las reglas, donde las reglas son sólidas. Y creo que por ahí podemos empezar, porque esa lección se puede aplicar desde la casa, desde el colegio, desde el barrio, desde el vecindario, hasta los más altos niveles de la política. Respetar las reglas, respetar los compromisos, ser honestos, ser transparentes, respetar la vida, la propiedad del otro, ¿no? Cosas que parecen a veces temas políticos o técnicos, pero son temas del día a día. Por mi parte también ha sido todo, se nos acabó el tiempo, así que nos vemos el día de mañana nuevamente en otra edición de A Fondo. Muchas gracias, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta. Este programa llega gracias a Black Coffee, el sabor y aroma del mejor café gourmet del Perú.